Oremos. Querido Padre, estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, por la posibilidad de estar en tu casa. Pedimos en esta mañana tu compañía, tu dirección y la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Leo el Salmo 96 del 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Feliz sábado para todos, muy bienvenidos a la casa de Dios. Queremos dar una cordial bienvenida a las personas que nos estén visitando hoy por primera vez, que se sientan muy cómodos en la casa de Dios. También queremos saludar a las personas que nos estén acompañando por internet y deseamos que este culto también pueda ser de bendición para ustedes. Como se darán cuenta, hoy es un sábado del todo especial, porque como iglesia se celebra el día de hoy el Día de la Mujer Adventista. Por eso ven que en vez de que pasaran los diáconos, pasaron las diaconisas. Así que el Ministerio de la Mujer nos ha pedido a varias hermanas que tengamos las diferentes partes en este culto de adoración. Quien va a tener a cargo la oración de rodillas es la hermana Marcela Coma y la oración al final del culto, Karen Guillén. El Rincón de Niños en el día de hoy será compartido por Marisa de Emilio y antes de la predicación de esta mañana también seremos elevados con una ofrenda musical a cargo de Melina Bati y Martín Quiñones. Y esta ofrenda musical se titula Solo tú eres Dios. Y la parte central de este culto, la predicación de la palabra de Dios, en este día está a cargo de la hermana Verónica Lerch de Jiménez, la esposa de nuestro pastor Adrián Jiménez. Así que deseamos que Dios la bendiga y que su mensaje pueda llegar a nuestros corazones. A continuación vamos a tener la oportunidad de devolver a Dios parte de todo lo que nos da, así que los invito a que cerremos nuestros ojos para tener una palabra de oración. Querido y buen Dios, que estás en las alturas de los cielos, muy agradecidos estamos, Padre, por poder estar en tu casa en este día tan especial, tu sábado, Señor. Queremos rogarte que podamos devolverte parte, Señor, de todas las bendiciones que tú nos das a diario. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas los diezmos y las ofrendas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mientras ofrendamos, vamos a cantar Grande Señor es tu misericordia, que es el himno 55. Jamás
ponemos de pie para entonar el himno 558, Ama a tus prójimos. Invito a los hermanos que puedan a postrarse para la oración. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este día que nos permites venir a adorarte. Gracias por este sábado, gracias por las bendiciones que nos has dado en toda esta semana. Gracias por las pruebas, gracias Señor por tu amor hacia nosotros y te pedimos ahora que nos ayudes, nos predispongas en nuestro interior para escuchar tu palabra en boca de la hermana Verónica. Señor, guía sus palabras, que den fruto, Señor, en nuestro corazón y bendice en especial este día a todas las mujeres de nuestra iglesia que hacen su labor con todo amor porque están pensando en ti, porque lo hacen para ti. Gracias por ese adorno maravilloso. Señor, te pedimos ahora que nos ayudes y lo dejamos todo en tus manos de amor. En el nombre dulce de Jesús. Amén.
solo es Dios, y así es como es. Dios no es un ser creado por algún mortal. Dios no necesita al hombre para existir. Dios no es un Dios que vive por lo que le doy. Solo es Dios, y así es como es. Solo tú eres Dios desde la eternidad. Reinas con poder. Solo tú eres Dios. Reinarás cuando todo está mal y cuando está mejor. Solo tú eres Dios, único en poder, pues nadie te puede detener. Solo a tu santo nombre loores cantaré. Solo tú eres digno de todo nuestro ser. Tú eres Dios, y así es como es. Solo tú eres Dios desde la eternidad. Reinas con poder. Solo tú eres Dios. Reinarás cuando todo está mal y cuando está mejor. Solo tú eres Dios. No cambias, no tiemblas, no paras. Así eres tú, eterno, seguro, poderoso. Así eres tú. Solo tú eres Dios desde la eternidad. Reinas con poder. Solo tú eres Dios. Reinarás cuando todo está mal y cuando está mejor. Solo tú eres Dios. No cambias, no tiemblas, no paras. Así eres tú, eterno, seguro, poderoso. Así eres tú. Vamos a invitar a los chicos que vayan, a que vengan a escuchar una historia por acá adelante. ¿No hay niños? Hay una, somos dos. Vengan sin vergüenza. Había unos cuantos. Pasen por acá, así otros pueden pasar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Contentos de estar en la iglesia? ¿Sí? Qué pinta que tienen, ¿eh? Están muy lindos todos. Bueno, les voy a contar una historia que es de la época de Jesús. Es una historia de Jesús.
¿Saben que una vez Jesús empezó a hablarle a un montón de gente? Estaban en un monte, el sermón del monte. Empezó a hablarles a un montón de personas y empezó a hablar de un tema, después se ve que le fueron preguntando, habló de otro tema, y se empezó a juntar gente, y gente, y gente, y estaban en un monte, no estaban en la ciudad, no estaban cómodos en sus casas. Y pasó un día, y pasaron 2 días, y al tercer día Jesús seguía estando ahí con toda esa gente. ¿Alguna vez se fueron de campamento? ¿Quiénes no? Yo me voy de campamento. Sí, ¿no? ¿Alguna vez se fueron? ¿Quiénes vienen al club? Vos estuviste en el campamento, ya vas a tener edad para venir al club. Dice que mami no lo quiere llevar al club, Fer. Bueno, muchos, ¿no? Algunos son aventureros y vienen a los campamentos. ¿Vieron que cuando nos vamos de campamento, les gusta? O ir a un lugar afuera, a un parque, a un bosque. ¿Fueron a un bosque alguna vez? Bueno, pero lo conocen, ¿no? Bueno, es re lindo cuando estamos ahí. Pero cuando estamos y pasa un día, ya llega la noche y empezamos a estar cansados. Al segundo día ya además tenemos hambre. Imagínense, hacemos un montón de actividades. Estamos re contentos, ¿no? Estamos re contentos, pero empezamos a tener algunas cositas como hambre, como sueño. Nos gusta lo que hacemos, pero esas cosas empiezan a aparecer. Y lo mismo pasó con la gente que estaba escuchando a Jesús. ¿Y saben qué? Jesús él se dio cuenta que a la gente le estaba faltando algo. Le estaba faltando comida. Tenían hambre. ¿Alguna vez tuvieron hambre? No. Cuando se va haciendo la hora de la comida y mamá nos llama y acá empieza como a picar la panza, ¿no? Empiezan a tener hambre. Qué fea que es la sensación de hambre cuando tenemos hambre, que es comerte cualquier cosa, pero no hay cualquier cosa, hay que esperar hasta la hora del almuerzo, la hora de la cena. Bueno, algo parecido estaba sintiendo la gente. Comer fideitos tirabuzón a mí me encantan. Bueno, y entonces Jesús estaba preocupado por la gente que empezaba a tener hambre. Y tenía hambre, pero estaban tan contentos escuchando a Jesús que no se iban. Y entonces miren lo que dice la Biblia que dijo Jesús. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengan compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Y no los quiero mandar a su casa de vuelta, porque ¿qué les va a pasar? Se van a desmayar, nunca sintieron hambre que dicen, me voy a caer acá. Bueno, eso le iba a pasar a la gente. Hacía 3 días que estaban sin comer escuchando a Jesús. Y entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué tenemos? ¿Alguien tiene algo para comer hoy acá? ¿Tienen algo? ¿Trajeron algo? ¿Tienen algo? ¿Mamá tiene algo en la cartera? ¿Un paquete de galletitas? Algo, todas las mamás tienen en sus carteras, ¿no? Para esos momentos de emergencia. Y algo así hizo Jesús con sus discípulos. Y los discípulos abrieron sus mochilas y tenían, ¿qué tenían? Tenían 7 panes y pescados. Y un poquito, que era, bueno, vos me pones cara de asco porque no estamos acostumbrados a comer pescado, pero es como si para nosotros tuvieran 3 milanesas en la mochila. Ahí nos gusta más, ¿no? Bueno, tenían unos poquitos panes y algunas milanesas, vamos a decir, para nuestro léxico. Bueno, entonces, ¿se imaginan que una multitud de gente enorme podían comer de tan poquita comida? No, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Hizo un milagro. Hizo que esos panes, en vez de ser 7, se transformaran en miles. Y toda la gente que estaba ahí, que dice que eran 4.000 personas. 4.000 es un número requete grande, ni siquiera lo podemos contar. Sería como que toda la gente que está acá y 10 veces más, o más, porque no somos tantos. Un montón de gente. Bueno, eso era lo que a los que tenían que alimentar con 7 pancitos. Y Jesús hizo el milagro y multiplicó los panes. Y toda la gente comió y se le fue esa hambre fea que tenía. Y pudieron seguir escuchando a Jesús. ¿Saben qué nos enseña esto? Chicas, ¿qué nos enseña esto? Que Jesús nos escucha y se preocupa por los problemas que tenemos. Si tenemos hambre, si tenemos sueño, si en casa hay algún problema en la familia, si mamá se quedó sin trabajo o si papá tiene algún otro problema. Cualquier problema que tengamos, a Jesús le importa. ¿Y saben qué tenemos que hacer cuando tenemos ese problema? Pedirle a Jesús que nos lo resuelva. Y Jesús, por una forma o por un milagro, por una forma normal o por un milagro, lo va a resolver. ¿Lo van a hacer?
cada vez que tengan algún problemita, ¿se lo van a contar a Jesús para que Él se lo resuelva? ¿Sí? ¿Se van a acordar? Muy bien. Bueno, acuérdense de eso y vuelvan con sus papis. Vamos a continuación a entonar las estrofas de esta oración cantada que se llama Tu presencia, Padre amante, da consuelo. Es el himno número 437. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, les vuelvo a comentar lo que les decía a los hermanos del primer turno. Nos conocemos, pero desde acá se los ve más chiquitos a todos, así que vamos a tener un momento juntos para estudiar la palabra de Dios. Y este sábado, ustedes vieron que hoy todo lo que es la liturgia fue a cargo básicamente de mujeres, ¿no? Damas. Este es el sábado misionero de la mujer adventista. Entonces, como es el sábado misionero, si pensamos en actividades misioneras, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cuántos de ustedes participaron el fin de semana pasado, tanto el sábado o el domingo, en las actividades que hubo aquí en los bosques de Palermo? ¿Puedo ver las manos? ¿Sí? Estuvimos involucrados, ¿no es cierto?, en poder hacer una actividad misionera grande, importante, ¿no? Con entrega de miles de libros. Es como una gran campaña evangelística, ¿no? Si hablamos de actividades misioneras, podemos pensar en actividades con sermones, música impactante, llamados para que muchas personas puedan aceptar a Jesús. Y todo eso sin duda contribuye al desarrollo del Evangelio, ¿no? Y a que muchas personas puedan realmente decidirse por Cristo. Ahora planteamos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguno de nosotros puede ser que sienta que no tiene esas habilidades, esos dones para poder cumplir un rol misionero en actividades como las que acabamos de mencionar? Entonces la pregunta que decimos es, ¿será que Dios tiene algún plan diferente? ¿Alguna otra manera, alguna otra estrategia de poder utilizarnos para poder esparcir el Evangelio? Entonces la pregunta puntual que planteamos es, ¿cuál es el requisito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide para poder ser verdaderos misioneros? Y vamos a responder a esta pregunta con la Biblia. Yo los invito a que podamos ir al libro de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y allí se relata el momento en el que Samuel tiene una tarea muy importante que hacer, que es ungir a quien sería el próximo rey de Israel. Entonces, en el versículo 3, Dios le da a Samuel algunas pautas de cómo iba a ser ese trabajo. Dice allí en el versículo 3,
que Dios le dijo a Samuel: llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. O sea que la indicación era dada por Dios y la manera en la que tendría que realizarse ese ungimiento también era dirigido por Dios. Samuel solamente debía ser un instrumento en las manos de Dios. Cuando Dios le dice: me ungirás al que yo te dijere, queda claro que la elección no era de Samuel. Samuel solamente iba a tener que cumplir lo que Dios le indicara. O sea que los parámetros que cumpliría quien sería ese futuro rey eran parámetros dirigidos y elegidos por Dios. No eran consideraciones personales de Samuel. Por eso Dios se lo dice en el principio: anda, tenés que hacer esto, pero las condiciones las pongo yo, dijo el Señor. En el versículo 7, una vez que se empiezan a presentar los hijos de Isaí, se muestra un aspecto muy humano de Samuel, ¿no? Cuando Samuel ve a Eliab, me imagino yo que el Señor le responde a los pensamientos que Samuel tuvo en ese momento. Cuando él ve a Eliab, dice: Señor, listo, ya está, no me digas más nada. Evidentemente es él. Mira su altura, mira su porte, mira sus cualidades, sus características. Es un rey. Él es, seguramente. Ahora en el versículo 7, Dios le responde a Samuel claramente. Le dice: Samuel, no te equivoques. La respuesta de Dios: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Claramente los parámetros de Samuel no eran los mismos que los de Dios. Y la hermana White aclara en el libro Patriarcas y Profetas, la página 422, ella aclara por qué Dios desechó a Eliab y por qué sí eligió a David. Dice: Eliab no temía al Señor. Si se lo hubiera llamado al trono, habría sido un soberano orgulloso y exigente. ¿Sí? En contraparte, fíjense lo que dice de David. Dice la sierva del Señor: David había demostrado ser valeroso y fiel en el humilde cargo de pastor, y ahora Dios lo había escogido para que fuera el capitán de su pueblo. Actitudes totalmente opuestas. Eliab hubiera sido alguien que no hubiera contribuido para nada al pueblo de Israel, y en contrapartida David mostró un corazón dispuesto a poder hacer la voluntad de Dios. Dice aquí otra cita: los pensamientos y caminos de Dios en relación con sus criaturas están por encima de nuestra mente finita, pero podemos tener la seguridad de que sus hijos serán llevados a ocupar precisamente el sitio para el cual están preparados, con tal de que se sometan su voluntad a Dios. Respondiendo a la pregunta que hicimos al principio, entonces, ¿cuál es el requisito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros para ser verdaderos misioneros? Y la respuesta está en el título del sermón. Ustedes lo recibieron hoy en el boletín, ¿no? El título dice: solo un corazón dispuesto. Es un solo requerimiento el que Dios tiene para que seamos verdaderos misioneros: entregar nuestro corazón a Él, nuestra voluntad a Él. Y cuando hagamos eso, el Señor va a utilizar recursos misioneros para hacer el resto. El requerimiento es uno solo. Dice el Servicio Cristiano, página 10 y 11, que se asigna una obra particular a cada cristiano. Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente, para sus familias y para su vecindario. Entonces, si estamos dispuestos a cumplir ese único requisito que Dios nos pide, que es justamente el corazón dispuesto a servirlo,
Dios va a utilizar con nosotros recursos misioneros que Él va a poner a nuestra disposición. Y en esta mañana vamos a ver por lo menos 4 recursos que yo encontré en la Biblia. Y vamos a ir buscando cada uno de ellos. El primer recurso misionero que tiene Dios para nosotros son las personas. Sin duda Dios conoce cada corazón y nos pondrá en contacto con personas, nos pondrá en el camino de esas personas que necesiten de nuestra influencia en un momento determinado, en una situación determinada o ante una necesidad determinada. Y Dios va a guiar eso. Vamos a ir a la Biblia, al capítulo 8 del libro de Hechos. Ahí se relata un encuentro personal. El capítulo 8, a partir del versículo 26 en adelante, habla acerca de Felipe y el etíope. Conocemos la historia. El versículo 26 dice que un ángel le habló a Felipe diciendo: levántate, Felipe, ve a un determinado lugar para que cumplas alguna tarea que tengo para encomendarte, dijo Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hizo Felipe? Preguntó: Señor, ¿qué condiciones son las del trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué beneficios tiene? No, dice el versículo 27 que se levantó y fue. Sencillamente eso. Felipe mostró allí el corazón dispuesto a servir al Señor. Y se encuentra con el etíope. El versículo 30 dice que, acudiendo Felipe, se acercó a este hombre que iba leyendo, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó a Felipe. Ese ruego me da que pensar a que el etíope no es que simplemente quería informarse un poquito más acerca de lo que estaba leyendo, sino que necesitaba fehacientemente respuestas. Necesitaba saber y entender cuál era ese mensaje para su vida en ese momento. El versículo 35 dice que Felipe, entonces, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde el interés del etíope, desde su propia necesidad, empezando desde allí, le anunció el Evangelio de Jesús. Cosas que podemos identificar en esta historia: el estar atentos y dispuestos, el entender que las personas tienen necesidades reales y concretas, y el poder responder a esa necesidad real y concreta con la Biblia. Saben que Dios nos pone en contacto con personas específicas. Y les tengo que contar una experiencia que la contaba hoy también en el primer turno, que me pasó hace mucho tiempo, cuando en los veranos decidíamos ir a colportar. Entonces, en una ciudad del sur de Argentina, estaba una tarde yendo de casa en casa. Llego a una casa en la cual me recibe una señora muy amable, me permitió entrar al comedor de su casa, le conté lo que estaba haciendo, le mostré los materiales, hablamos de la salud física, mental, espiritual, toda la presentación muy bien. Y cuando terminamos, ella me dice: yo te agradezco lo que estás haciendo, está muy bueno, pero por ahora no quiero el material. ¡Wow! Qué respuesta, ¿no? Cerramos todo, guardamos a la mochila y seguimos a la siguiente casa. Pero una semana después, 10 días después más o menos, ya empezando a trabajar en otro barrio, llego a otra casa, toco el timbre y en cuanto la puerta se abre, la señora que estaba allí me saluda muy sonriente, me dice: hola, ¿qué tal? Yo te estaba esperando, sabía que ibas a venir. Entonces le pregunto, ¿no? Le digo: no, ¿nos conocemos de antes? ¿Le he visto en algún lugar? No, me dice: en realidad no, es más, yo no conocía tu cara, me dice, pero por tu voz, sos vos. Hace unos días atrás vos estuviste en la casa de mi hija, le contaste lo que estabas haciendo, le mostraste unos libros que hablaban de salud, de la salud física, mental, espiritual. Yo estaba en la cocina y escuché todo lo que vos le decías. Y se dio vuelta así la mujer, fue hasta el armario, sacó una latita, la abrió y dice: acá yo tengo el dinero para los libros porque los quiero. Los tenés ahora acá, ¿no?
porque me los quiero quedar. Hermanos, no sé el nombre de esta mujer, porque no hubo tiempo de tanta información. Fue simplemente el entregar el material que ella ya estaba esperando y el cual estaba necesitando fehacientemente en ese momento, sin dudas. El Señor nos pone donde tenemos que estar. Pasé por aquella casa sin entender el porqué en ese momento y 10 días después el Señor me respondió por qué había estado en ese sitio determinado, en ese momento determinado. Recursos misioneros de Dios, las personas. El segundo recurso misionero que Dios va a utilizar son las situaciones impensadas. ¿Alguna vez se sintieron en un momento una situación que dijeron, pero yo jamás pensé que estaría acá, ¿qué estoy haciendo acá? Es un recurso misionero de Dios. Y vamos a encontrar en la Biblia 2 personas que estuvieron en situaciones impensadas. La primera de ellas, el relato está en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Y en toda la Biblia se le dedican 2 versículos a esta niña. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. Se relata allí la historia de Eliseo y de Naamán. Y en el versículo 2 y 3 aparece una niñita de la cual no sabemos ni siquiera su nombre. Pero sin duda estaba ella en una situación que jamás en su vida había pensado que iba a estar, cumpliendo un rol misionero. Naamán, ejército del rey de Siria, un varón grande, poderoso, pero, dice la Biblia, leproso. Versículo 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esa es toda la referencia que se hace a esta niña. Pero sin duda, el testimonio de ella fue poderoso porque Naamán finalmente terminó haciendo lo que ella propuso. Imagínense una pequeña niña criada, extranjera, sierva en la casa, frente a un capitán de ejército. Realmente este hombre y su mujer deben haber visto en la vida de esta niña a un Dios real, para poder decidir, ¿no es cierto?, hacer oídos a lo que ella estaba proponiendo. En el libro Profetas y Reyes, la hermana Juárez comenta este episodio, haciendo énfasis en la preparación de esta niña. Dice: la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Y más abajo me llamó muchísimo la atención esto, ¿no? Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino. Ella en ese momento después estaba en una situación impensada. Supongo que los padres jamás habrán planeado que pueda ir cautiva a un país extranjero. Pero mientras ellos le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino. Pero fueron fieles a su cometido. Y en la casa del capitán del ejército, su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. Situaciones impensadas en las que nos encontramos, pero que son utilizadas como un recurso misionero de parte de Dios. Otra persona que se encontró en algún momento de su vida, y gran parte de su vida, en situaciones impensadas, es José. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 39. Allí se menciona, ¿no es cierto?, las circunstancias de la vida de José. ¿Quién era José? Un niñito de papá, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Un nene de papá, mimado, no le faltaba nada,
el más querido por todos, el preferido. Ese era José. Pero en un momento, de un día para otro, de unas horas a otras, Dios lo ubica a José en una situación totalmente impensada. Dice la hermana White que qué cambio de condición tuvo José, ¿no? De hijo tiernamente querido, había pasado a ser un esclavo menospreciado y desamparado. Dice que en un momento en el que él iba en la caravana rumbo a Egipto, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Era terrible lo que estaba pasando en su vida. Pero en la providencia de Dios, este episodio fue una gran bendición para él. Dice que aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. O sea, Dios tenía un gran plan para José, lo iba a utilizar de manera poderosa. Durante ese viaje, José tomó decisiones importantes. Y tomó la decisión que decíamos al principio. Tomó la decisión de tener un corazón dispuesto. Voy a leer textualmente porque parafrasearlo sería perdernos detalles. Pero la hermana White dice que mientras él iba en ese viaje, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado, se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob, y ahora todas esas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante José. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba expatriado. La experiencia de ese día fue el punto de inflexión en la vida de José. A partir de ese momento, José entregó su voluntad a Dios. Tuvo el corazón dispuesto. Señor, utilízame y guía mi vida, pero decidió a mantenerse totalmente firme y ser un instrumento en las manos del Señor. Y eso se vio después reflejado a lo largo de su vida. ¿Cuántas situaciones impensadas tuvo José? Primero, era un esclavo. La incertidumbre de saber a dónde iba a ir a terminar como esclavo. O sea, ¿siervo de quién? Llega a la casa de Potifar. ¿Cuál fue el concepto de Potifar con respecto a José un tiempo después de haber estado compartiendo con él? Vamos a buscarlo en la Biblia. Génesis 39, el versículo 2 y el versículo 3. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué vio Potifar? A un hombre realmente en el que el poder de Dios estaba con él. O sea, José no tenía habilidades, o sea, tenía habilidades propias, pero lo que más resaltaba en él era la experiencia con Dios. El hecho de que era un hombre consagrado a Dios, y eso se veía en lo cotidiano que él hacía. En sus tareas, en sus deberes, se reflejaba el hecho de que Jehová estaba con José. Y Potifar a eso lo vio. Y por eso le fue confiando toda su casa, prácticamente, ¿no? ¿Qué pasó más adelante? Otra circunstancia impensada para José. Desde la casa de Potifar, ¿a dónde pasó? A la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, el versículo 21 de ese mismo capítulo habla de lo que el carcelero llegó a ver en José. Versículo 21 dice, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, porque, ¿qué dice? José lo hacía y Jehová lo prosperaba.
El carcelero vio una vez más en José a una vida consagrada al Señor, una vida escondida en Dios. Pasaron los años. ¿Qué pasó con José? Estuvo en la cárcel un gran tiempo, pero en algún momento alguien se acordó de que José le había salvado la vida. ¿Quién era? El copero, el panadero, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, en ese momento dijeron, José, vamos a mandar a buscarlo a José. Así que lo trajeron ante Faraón. Recuerdan que Faraón había tenido el sueño que lo había perturbado, que necesitaba una explicación. Y José pudo, ¿no es cierto?, con el poder de Dios, darle tranquilidad a ese Faraón. ¿Qué hizo el Faraón? Versículo 38. ¿Qué opinión tuvo de José? Génesis 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de la administración, la contabilidad? ¿Eso? No. ¿En quien esté el espíritu de Dios? ¿Hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Dios? Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El Faraón encontró a José una vez más siendo una persona llena de Dios y lo reflejó en su vida. Vamos a leer una cita más de la vida de José, pero antes de eso les pregunto algo. El faraón, Potifar, el carcelero, vieron la vida de José, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se bautizaron? No se bautizaron. O sea, no quisieron ser parte del Dios de José. Fíjense lo que dice la hermana Juay con respecto a esto. Mediante José, la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el verdadero Dios. Y a pesar de que siguieron adhiriendo a la idolatría, aprendieron a respetar los principios revelados en la vida y el carácter del adorador de Jehová. Esas personas de repente no se decidieron abiertamente por el Dios de José, pero sí tuvieron siempre en estima, respetando y sabiendo que el Dios de José es un Dios poderoso. Recursos misioneros, las situaciones. Dios nos ubica en momentos, situaciones que no pensamos, que no planeamos, pero que son utilizadas para que otras personas puedan conocer de su amor. El tercer recurso misionero que Dios tiene para nosotros, las pruebas. ¿Sí? La forma en que nosotros como cristianos enfrentamos las pruebas son un testimonio misionero. ¿Sí? Vamos a buscar ese concepto en la Biblia también. Daniel, el capítulo 6. Allí se relata el momento en que Daniel es puesto a prueba en cuanto a su fe. Daniel capítulo 6. Dice allí que Daniel, trabajaba obviamente en el palacio del rey, cumplía con sus obligaciones de manera evidentemente intachable. Eso es lo que deja ver el versículo 5 de ese capítulo. Estos hombres que estaban, celosos de alguna manera de cómo era Daniel, dijeron así, en el versículo 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea que Daniel, además de ser creyente, era un hombre recto, era un hombre honrado, era reconocido por hacer bien su trabajo, por alguien confiable, pero eso mismo fue lo que llevó a estos hombres malos a no encontrar ningún punto en el cual pudieran verlo caer. Entonces dijeron, listo, no tiene nada en lo que lo podamos hacer caer, metámonos con su religión. ¿Sí? Ahí en algo lo vamos a enganchar. Vamos con el tema de su religión.
Entonces hacen un plan para poder hacer mal a Daniel, ¿no? ¿Y cuál era ese plan? Era una farsa muy bien armada, que el rey en su momento no se dio cuenta, pero que conspiraba directamente con la vida de fe de Daniel. ¿Qué hace Daniel cuando se encuentra ante esa prueba? La respuesta está en el versículo 10. Dice que cuando Daniel supo que ese edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como nunca antes lo había hecho, como lo solía hacer antes. Daniel no cambió su actitud ante la prueba. Tampoco dice el versículo que Daniel empezó a partir de ese momento a provocar a los demás orando abiertamente para que lo vean. No, Daniel hacía eso antes. Su vida devocional continuó siendo la misma. Su confianza en Dios siguió siendo la misma. Ante la prueba no estuvo triste no supo, cómo reaccionar diferente. Siguió siendo el mismo que era. Y la hermana White habla de eso también en Profetas y Reyes, la página 244. Es también un mensaje para nosotros, ¿no? Dice que del relato de Daniel podemos aprender que en los momentos de prueba los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuando lo que los rodeaba era todo lo que podían desear. La prueba va a ser un recurso misionero en la medida que los demás puedan ver que en los momentos difíciles no me pincho tan fácilmente y mi fe no es endeble. El recurso misionero está cuando yo mantengo mi fe puesta en Dios como si las cosas estuvieran bien, como si todo estuviera en su perfecto orden, aunque no lo esté, pero confiando en que el Señor hará de esa prueba el recurso para poder contar a otros del poder de Dios. Y eso fue lo que pasó en la vida de Daniel. ¿Qué efecto tuvo la prueba de Daniel sobre el rey? Vamos a avanzar a los versículos 16 del mismo capítulo. ¿Qué pasa cuando el rey se entera del edicto y cuando pensó en Daniel? Dice allí que el rey mandó y trajeron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Conocía el rey al Dios de Daniel? Sí. En el fondo de su corazón, él sabía quién era el Dios de Daniel. Si no, no hubiera ni siquiera considerado una posibilidad de que Daniel pudiera ser librado de los leones. El versículo 20 dice que al día siguiente, cuando el rey se vuelve a acercar al foso y lo llama, ¿no? Daniel. No le dice Daniel, mi ayudante perfecto, Daniel, mi ayudante preferido. Daniel, siervo del Dios viviente. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey reconoció, ¿no es cierto?, quién era el Dios de Daniel y también sabía quién era Daniel. Sabía que era un hombre íntegro y era un hombre que confiaba realmente en su Dios. Eso fue lo que lo llevó más adelante a reconocer públicamente el poder de Dios. Y ya no solamente del Dios de Daniel, sino que quería que fuera el Dios de todos. Versículos 26 y 27. El rey, ¿no es cierto?, se para frente al pueblo y dice las siguientes palabras: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder
de los leones. O sea que el rey no solamente vio cómo Daniel había superado esa prueba y la confianza que había tenido en Dios, sino que también quiso ser parte del mismo Dios de Daniel y quiso que todo el pueblo también sea parte del mismo Dios de Daniel. ¿Las pruebas como un recurso misionero? Sí. Y el último recurso que Dios utiliza, si estamos dispuestos a entregar nuestro corazón a Él, lo llamé caricias al alma. ¿Hace falta a veces un abrazo, una caricia, un estar un poco más cerca? Sí, ¿no? A veces el cansancio nos puede volver vulnerables, nos puede debilitar un poco nuestra fe. Y Dios quiere que nos renovemos. ¿De qué manera? En Hechos, el capítulo 2, se relata allí cómo era la vida de los primeros cristianos. El capítulo 2, versículos 46. Recordemos que en ese momento ya Cristo no estaba en la tierra, o sea que los apóstoles estaban solos, intentando comenzar a formar las iglesias, a poder mutuamente alentarse para poder seguir predicando, ¿no es cierto?, el Evangelio. ¿Y cuál fue el recurso misionero que Dios utilizó en ese momento? El versículo 46 y 47 del capítulo 2 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que la vida de la iglesia, esas caricias al alma que Dios quiere darnos, el compartir con los hermanos, el recibir y el dar testimonios acerca del amor de Dios en nuestra vida, es un recurso misionero. Sin duda tenemos amigos, tenemos familiares que ven que nuestra vida en la iglesia realmente nos hace bien. Y habla de un testimonio para ellos también, de poder querer acercarse, de poder querer compartir con nosotros también esa paz, esa alegría que podemos sentir como hermanos en Cristo Jesús. Entonces, a manera de conclusión, único requerimiento que Dios nos pide: un corazón dispuesto. Es uno solo, es una sola consigna, un corazón dispuesto. Y sin duda Él pondrá a nuestro camino, cuando estemos dispuestos, personas, nos pondrá en situaciones, nos dará pruebas, nos dará caricias al alma, pero todo colaborará y ayudará a que muchas personas puedan decidirse por Jesús. Así que cada uno de nosotros sabrá encontrar en qué lugar misionero tenemos que estar, pero Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros, una tarea para realizar. Que Dios los bendiga. Bueno, ahora para terminar con este bendecido culto, lo vamos a hacer con el himno 562, Esparcid la luz de Cristo. Y nos ponemos de pie. Alumbrada, quien ha visto
muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como barcos zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tan valiente va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dar las pruebas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este sábado bendito. Queremos rogarte, Padre, que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos en este día, que realmente todo lo que hemos escuchado, Señor, pueda obrar en nuestro corazón para glorificarte en cada acto que realicemos. Padre eterno, acompáñanos también ahora a nuestros hogares y a hacer tu obra en los lugares donde vamos a ir. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando Dios os guarde. Es el himno 37.